Muy buenos días a todos los presentes. Con alegría y compromiso les damos la bienvenida al tercer día de la Feria de Innovación. Este espacio, que reúne saberes, experiencias y sueños compartidos, continúa su recorrido por los caminos de la ciencia, la tecnología y el desarrollo con sentido humano. Tenemos el placer que nos acompañe como parte del auditorio el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. En la jornada de hoy contamos con la presencia de una figura imprescindible en el pensamiento científico y social de Cuba, el doctor en ciencias Jorge Núñez Jover. Licenciado en Química y doctor en Filosofía, el doctor Núñez Jover ha dedicado su vida a entrelazar ciencia, tecnología, sociedad e innovación, desde una mirada profundamente humanista. Es profesor titular de la Universidad de La Habana, presidente de la Cátedra de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y coordinador académico de la Red GUSIT, que impulsa el desarrollo local desde el conocimiento. Su obra ha sido reconocida con múltiples premios de la Academia de Ciencias de Cuba, la Orden Carlos J. Finlay y el Premio Clauso de Estudios sobre la Universidad. Ha sido distinguido como profesor honorario y honoris causa en universidades de Cuba, América Latina y España. Autor de 24 libros y más de 100 artículos, su pensamiento ha nutrido generaciones de investigadores y gestores del conocimiento. Hoy lo recibimos no solo como académico, sino como creador de ideas que transforman territorios y comunidades. Con ustedes, el doctor Jorge Núñez Jover. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, yo estoy aquí porque Alegna me cayó atrás y me persiguió hasta que lo consiguió, ¿no? Porque yo en realidad, mis competencias son limitadas para una conferencia como esta, en un sitio tan hermoso como este y ante personas que están dentro del sector de la cultura, ¿no? Yo me muevo en diferentes ámbitos, pero seguramente no es digamos, el ámbito que yo conozco con mayor detalle. Pero bueno, quiero agradecerles muchísimo la invitación y yo quiero sinceramente comenzar felicitándolos por esta feria. Felicitarlos porque una feria convocada con el nombre de Ciencia, Conciencia, Innovación para el Desarrollo Sostenible de la Cultura, a mí me parece que de en sí misma ella es una innovación muy significativa en la lógica del funcionamiento del sector. Esa entrada del tema científico, el tema innovación, a mí me parece francamente que vale la pena ser destacado. Esta feria declara entre sus intereses la cultura de la innovación. Eso, fantástico, eso es muy importante en todo lo que estamos haciendo. Ustedes lo saben, la ley de ciencia y tecnología que irá al Parlamento próximamente y un montón de iniciativas que están en marcha. Cuba no tiene muchas otras alternativas que apelar al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y la innovación como palanca del desarrollo. Eso es importantísimo. Entonces, que el Ministerio de Cultura esté participando activamente de eso, francamente lo felicito de todo corazón. Al ver el título, al ver la convocatoria, me viene a la mente el viejo famoso problema de las dos culturas, que fue como fue identificado por un físico, matemático, C.P. Snow, en el año 1959. A un lado la cultura científico-técnica, al otro lado la cultura humanista, los literatos estaban a un lado. Él confrontaba a los literatos con los físicos constantemente, ¿no? Como dos especies humanas completamente diferentes e incomunicadas totalmente entre sí. Yo creo que esta feria nos permite superar eso, nos permite superar la imagen de los ingenieros como innovadores por excelencia y entender, por ejemplo, que gestores culturales, instituciones culturales, creadores, pueden ser espacios y agentes formidables para la innovación. Recuerden siempre que la ley que está ahora en proceso de discusión social, muy amplio, me parece a mí bastante, ojalá que todo el mundo tenga la oportunidad de opinar sobre ella. Una de las demandas de lo que ahí aparece es que no solamente exista un sistema cubano de ciencia, tecnología e innovación, lo cual es más un propósito que una realidad, sino sobre todo que también tienen que existir sistemas de ciencia y tecnología sectoriales
y tienen que existir también territoriales. Si no, el sistema nacional no funciona. Entonces yo creo que ustedes están en la dirección correcta, por lo que escucho aquí, he visto aquí, he podido leer, en la dirección correcta de fundar, de construir, porque eso se construye a mano y sin permiso, como dice Silvio Rodríguez. A mano y sin permiso se van construyendo los sistemas y yo creo que en eso están trabajando ustedes con mucho interés. Yo quiero, voy a hacer la lógica de mi presentación, va por los siguientes puntos. Primero voy a hablar de norte y sur en materia de innovación. Después voy a hablar brevemente sobre la innovación en Cuba. Después de la innovación en el sector cultural y voy a terminar haciendo algunas observaciones sobre cosas que, si fuera menester, si fuera posible, me gustaría que se tomaran muy en cuenta. Sobre norte y sur de innovación quería decirles lo siguiente. La importancia atribuida a la innovación en el mundo no ha hecho más que crecer considerablemente desde los años 80 y 90. Si en la década del 40 y 50 se hablaba de la importancia de la ciencia y las políticas de Estado se destinaban a la ciencia, a partir de los años 80, las políticas de Estado y sobre todo en estos momentos, mucho más ahora que antes, están destinadas, centradas en la cuestión de la innovación. Claro que importa la ciencia, claro que importa la investigación, claro que importa la tecnología, pero el objetivo supremo está centrado en la innovación. Bien, eso es una característica de esta situación que estamos viviendo. Hay un fuerte acento en las políticas de innovación y esas políticas de innovación, sin embargo, y quiero subrayarlo porque me parece que es pertinente a los efectos de esta conversación, ha ido cambiando en el curso del tiempo. Hay algunos acentos que se han ido desplazando en la comprensión de la innovación. Es importante entender esto para saber de qué terreno estamos pisando cuando hablamos de innovación. La innovación primero fue concebida en el contexto neoliberal, hablé de los 80, por supuesto de innovación se venía hablando de los años 30 con Schumpeter y tal, pero en los años 80 es cuando despegan esas políticas de Estado para la innovación y eso arranca justamente con la implementación, el despliegue y la hegemonía del modelo neoliberal. Vinieron junticas. Es decir, en ese momento la innovación se va a comprender sobre todo como fuente de competitividad y ganancia y muy centrado en el efecto de las grandes corporaciones transnacionales. Esa es la realidad de cómo arrancó todo este asunto. En los últimos lustros, yo diría 20 años quizás o algo por el estilo, se ha avanzado hacia enfoques que ya no piensan solo en la competitividad y la ganancia, piensan también en el desarrollo sostenible, en el desarrollo inclusivo, en fin, en una visión más humana del papel de la innovación. Eso tiene que ver con la cualidad del mundo que estamos viviendo, este mundo catastróficamente loco desde el punto de vista, de todo punto de vista, y en particular con unas desigualdades sociales y un daño climático y ambiental descomunal, pues la innovación ha tenido que ir reconociendo, el discurso sobre la innovación, para ser más exacto, ha tenido que ir reconociendo todo eso y registrándolo dentro del enfoque de la innovación que se está utilizando hoy en día. Así, por ejemplo, han proliferado en los últimos tiempos conceptos como innovación social, por ejemplo, eso no existió inicialmente, innovación transformativa, tampoco se utilizaba inicialmente, innovación responsable, que es un concepto que prácticamente en la Unión Europea se le presta la máxima atención, ¿verdad? Es decir, todo empieza a ser pensado en la posible contribución de la innovación, no ya aumentar las desigualdades, no ya aumentar la polaridad enorme entre norte y sur, sino también en ver de qué manera eso pudiera contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo. Además está decirle que para nosotros esa perspectiva, que no ignora el lado económico, pero incluye estos otros aspectos, es absolutamente importante. Por otra parte, se ha ido produciendo un desplazamiento de la idea de innovación, básicamente entendida primero como tecnológica y centrada en el mercado, bien, como ya dije antes, hacia una idea de innovación que es la que está presente en los documentos de la ley y lo que hemos estado manejando, una idea de innovación centrada en la solución creativa de problemas. Problemas que pueden ser económicos, pero pueden ser de muy diverso carácter, también culturales entre ellos, ¿verdad? Es decir, una idea de innovación es así, como solución creativa de problemas que creándolos crea valor, pero no necesariamente solo valor económico. Puede ser valor para la salud, valor para el medio ambiente, valor para la cultura y cosas así de ese tipo. Y por otra parte, ya la innovación no se percibe solo como una cuestión de artefactual, tecnológica en el sentido artefactual, sino se concibe también y se entiende también como cambios organizacionales, cambios de gestión, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Ese es otro desplazamiento que se ha producido. Un tercero que quiero anotar
es que ha quedado muy atrás, y eso tenemos que irlo registrando en nuestro hipotálamo, irlo utilizando en la medida de lo conveniente. Se ha ido desplazando la idea de la innovación como una suerte de Robinson Crusoe, un tipo muy talentoso que es capaz de innovar, el innovador. Ese es el innovador schumpeteriano. El innovador de hoy es un tipo que trabaja en redes. Es imposible innovar si no se construyen redes para llevar a cabo la innovación. Redes que incluyen desde quien identifica los problemas que hay que resolver, hasta quien los financia, hasta quien conecta a los actores que van a participar, actores que tienen conocimientos, por ejemplo, para aportar, otros que son las empresas o las cooperativas o los organismos que son los que van a implementar todo eso. Si eso no se conecta en red, no hay innovación. Quedó atrás, repito, el innovador schumpeteriano, el innovador Robinson Crusoe. Hoy la innovación se concibe como un fenómeno social, interactivo, ¿bien? Sistémico, multiactoral, y todo eso hay que registrarlo a los efectos de cualquier ejercicio de innovación que queramos realizar en este o en cualquier otro sector. Y algo muy importante, la dimensión institucional. Sí, el talento importa, por supuesto es clave, sin eso que vamos a hacer nada. Importa que haya grupos de investigación, perfecto, bien. El aspecto institucional es absolutamente clave. ¿Qué significa institucional a los efectos de esto que les estoy diciendo? Como está en la economía de la innovación y en esos otros espacios. Significa esencialmente las reglas de juego. Significa los decretos, las leyes, las normas, los procedimientos, las reglas de juego. Es decir, cómo va a moverse ese conjunto de actores en un escenario adverso, un escenario con prohibiciones, un escenario que no permite conectarse entre sí para que las ideas proliferen y puedan convertirse en riqueza. No, hace falta, muy importante, la dimensión institucional. El desarrollo de un país y el desarrollo de un sector pasan muy fuertemente, como ustedes lo saben, por la cuestión de la institucionalización. Lo otro que se ha desplazado claramente, y quiero subrayarlo aquí una vez más, es que nosotros durante mucho tiempo en Cuba, acuérdense que el tema de la innovación entra en el imaginario de la política científica y tecnológica en Cuba, entra en 1994, cuando se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Ahí aparece la idea de crear un ministerio, crear un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahí ingresa la palabra innovación en el imaginario de la política pública cubana, aunque desde el 82 ya por la vía de los innovadores y racionalizadores había un documento también de carácter legal que hablaba de innovación. Pero ingresa fuerte de verdad en el 94. En ese momento se asocia inmediatamente a la investigación científica con la innovación. Quizás porque nacen alrededor de un mismo ministerio que está promoviendo la idea de la innovación. Y aparece la idea de la innovación como introducción de resultados científicos. Alguien investiga, tiene una cosa prometedora en la mano, puede ser una nueva variedad de frijoles, o puede ser un plan de estudio de cultura, o lo que fuera, y eso va a encontrar, como es bueno, como es muy robusto, inmediatamente todo el mundo lo va a aceptar, lo va a incorporar, y todos vamos a ser felices y tal. Pero ustedes saben perfectamente que estamos saturados de ver tesis engavetadas, resultados científicos que no prosperaron, gente de los grupos de investigación por un lado, el sistema empresarial por otro lado. De eso hemos estado recorriendo en este país durante décadas y no solo en Cuba, eso es una cosa bastante general. El problema de base de todo eso es entender que la investigación científica es la que genera la innovación. No. En los modelos escandinavos y otros modelos que son mucho más cercanos a nosotros que el Silicon Valley y esas cosas, hay el tema clave en la innovación. Sí, es la investigación que juega un papel muy importante, pero es sobre todo el aprendizaje. Es decir, la gente aprendiendo a hacer, aprendiendo a transformar, aprendiendo a trabajar colectivamente, el aprendizaje como elemento clave de la innovación. Eso hay que inscribirlo muy claramente, porque eso potencia mucho el tema de las escuelas, de la formación de las personas, la gente sin que, es decir, personas que no se forman, que no se preparan, etcétera. Es exactamente lo contrario de lo que necesitamos. No solamente es importante considerar el número de investigadores, que ustedes tienen unos cuantos, lo voy a mencionar después, sino hay que ver cómo está preparada la gente para las transformaciones que hay que realizar. Y eso no es un proceso espontáneo, es un proceso que requiere una acción intencionada, que estoy seguro que dentro del sector ustedes van a realizar. Esas transformaciones se han ido produciendo entonces, de la no presencia de la idea de innovación en la política pública de los años 40 y 50, mundialmente hablando, quiero decir,
hasta una presencia absoluta en las políticas estatales de la actualidad, hasta una transformación en el concepto y en el enfoque de innovación del tipo que les estoy mencionando. Yo les decía que este segmento de la charla yo le iba a llamar la innovación en el norte y en el sur, o norte y sur en innovación. El tema es el siguiente, el tema que si vamos a hablar de las polaridades norte y sur, ya sabemos que eso es una metáfora, ya lo sabemos, que deja muchas cosas por decir. Pero bueno, tomémoslas así. Los países más ricos, los países que tienen, digamos, la hegemonía mundial de alguna manera, en todos los sentidos, el poder mundial en sus manos, y el sur, aunque el sur es bien heterogéneo. Ahí está China, por ejemplo, según las cosas que como se dicen tan internacionalmente. Pero norte y sur, hablando de norte y sur, realmente, como dicen algunos amigos nuestros, investigadores uruguayos, en desarrollo, en el tema del desarrollo, como en el tema de la innovación, el sur siempre navega contra el viento. El sur siempre la tiene difícil. Innovar desde el sur es diferente que innovar desde el norte. Es muy complicado. Si ustedes revisan cualquier estadística mundial sobre la cantidad de científicos que hay, sobre la cantidad de patentes que hay, sobre el desarrollo industrial, en fin, del mundo entero, el sur es siempre un segmento relativamente periférico, de ahí la palabra periferias, con respecto a los centros, que son los que tienen el mayor poder. Sin embargo, el sur necesita innovar. Y el sur necesita innovar por al menos las razones que les quiero mencionar ahora. Primero, porque los esfuerzos nuestros por resolver problemas, acuérdense que he entendido la innovación básicamente como solución de problemas, tienen que ser ajustados a nuestras propias peculiaridades. Nosotros no podemos, lamentablemente quizás, o por suerte, aplicar exactamente los modelos que existen en los países del norte. Es decir, el estilo de solución de problemas tiene que adecuarse a nuestra realidad, a nuestros contextos, a nuestras expectativas, a nuestros modelos, a nuestros intereses, a nuestras vocaciones, a nuestras tradiciones. Eso no lo va a hacer nadie por nosotros. Por tanto, sí, hay que innovar desde el sur. Esa es la primera razón. La segunda es que hay que pensar con cabeza propia, y aquí también en este terreno de la tecnología y la innovación hay que superar la colonización cultural. Este es un terreno especialmente fértil para discutir el tema de la colonización cultural. Por ejemplo, si vamos a hablar de producir vacunas, bueno, el norte tiene ya resuelto el problema a partir de la pandemia de las vacunas de ARN mensajero, pero nosotros tenemos otros tipos de vacunas que tenemos que también que aprovechar al máximo, incluso en ciertos espacios regionales que se están forjando para la creación de vacunas en América Latina en estos momentos. La perspectiva de Cuba es que Cuba tiene una tradición y una historia en ciertos tipos de vacunas que no son las ARN mensajero, aunque nosotros también tenemos que llegar en su momento, si fuera posible, a las ARN mensajero. Es decir, hace falta pensar con cabeza propia. ¿Qué problema tenemos a una pandemia? ¿Qué problema tenemos? Un problema de salud. Nosotros tenemos que aprender a pensarlo con nuestras propias perspectivas y desarrollando tecnológicamente las cosas de manera diferente. Por tanto, hay otro tema muy importante, y es que nosotros siempre trabajamos en condiciones de escasez. Ese no es el caso del norte. Cuando se lanzaron la Pfizer y todo el mundo se lanzaron tras las vacunas, estoy utilizando el ejemplo de la vacuna, lo tengo fresco por ciertos motivos, tenían todos los recursos del mundo para hacer eso. Aquí en Cuba no teníamos todos los recursos del mundo. Ahí cuando Díaz-Canel y todo ese equipo de dirección del país se reúne con los investigadores a discutir el primer problema, que estábamos operando en condiciones de escasez. Y en condiciones de escasez había que resolver el problema del país. Y lo pudimos hacer. Entonces, no necesariamente es muy qué bueno que tuviéramos muchos recursos, pero aún no teniéndolos en condiciones de escasez, es lo que hace el sur habitualmente, podemos resolver problemas. Por otra parte, nosotros tenemos que innovar para todos, no innovar para algunos. Eso fue una singularidad, eso fue una característica también que tuvo que ver con el tema de la pandemia. Se creó algo que internacionalmente se llama la apartheid de las vacunas. Montones de gente que nunca se ha vacunado, jamás. Y eso tiene que ver con las vacunas que fueron las que, digamos, que fueron hegemónicas a nivel internacional. Nosotros no podemos darnos ese lujo, debemos innovar para todo el mundo, tanto en la salud como en la cultura, como en cualquier asunto. Es decir, la vocación nuestra, por supuesto, es la de llegar al pueblo en su conjunto y no a un sector privilegiado de este. Por tanto, nosotros tenemos que proponer tecnologías que sean, que porten valores diferentes a los valores hegemónicos en el mundo actual. Por tanto, sí, la tenemos dificilísima. En innovación navegamos contra el viento, pero necesitamos impulsar la innovación. Esa sería
una idea, no porque los países del norte lo hacen, sino porque lo hacen, claro, pero además porque nosotros lo necesitamos para nuestro desarrollo. Sin embargo, en nuestras condiciones, en Cuba no solo, sino en general los países periféricos, los países del sur o como quieran, con mucha frecuencia los emprendimientos innovativos son frágiles, no son suficientes, a veces son transitorios, nos ponemos de acuerdo, hacemos algo, generamos algo. Yo podría poner ejemplos de la agricultura y tal, pero se los voy a ahorrar. Y de pronto aquello se hace un tiempo y después desaparece. Y viene lo peor, viene el desaprendizaje. A la gente ni se acuerda después que aquello se había hecho. El otro día viendo por televisión un reportaje sobre el sistema silvopastoril, que es ese sistema que es los animales comiendo de los árboles. Eso en Cuba se desarrolló hace 20 años. Se desarrolló hace 20 años en la región oriental del país, teníamos muchísimo sistema silvopastoril de ese. Y un día alguien en una reunión dijo, a las vacas no les va a gustar comer para arriba, les gusta comer el pasto abajo. Y se acabó la tecnología del sistema silvopastoril. Y después se produce el desaprendizaje. Entonces nadie se acuerda de aquello. Y los que sabían de eso ya no están. Y entonces hay que volver a empezar de nuevo. Ese es el drama que a veces acompaña la innovación en nuestras condiciones. Tenemos muchísimos ejemplos buenos que poner, pero también tenemos eso. Entonces anotemos eso para entonces pasar a lo que yo quiero decir con respecto a la innovación en Cuba, aunque sea de forma muy reducida, muy resumida. Hace un tiempito atrás, quizás año y medio, algo por el estilo, un investigador mexicano que asistía a los tantos talleres que hemos hecho en los últimos tiempos sobre innovación, el hombre acuñó una frase que fue la siguiente, dice, yo estoy sorprendido porque en Cuba se ha producido un verdadero movimiento por la innovación, fue su expresión exacta. El otro día, en la mesa redonda con Randy, fue el martes, ¿no? El miércoles, con Randy, discutíamos esto, es decir, es verdad, nosotros tuvimos en Cuba, hemos hecho en Cuba durante décadas esfuerzos innovativos extraordinarios. Ahí está la industria biotecnológica para dejar un registro rapidito de eso, con Fidel al frente. Todo eso se hizo durante muchísimo tiempo, pero también es verdad que la apropiación de esos enfoques, de esos conceptos, de esa visión del asunto, probablemente en estos tiempos, se ha extendido más en el imaginario social, se ha extendido más en el imaginario político. Esta feria es un ejemplo de eso, donde venimos a hablar de innovación en el sector de la cultura. Eso me parece formidable, como les decía al inicio, pero eso no necesariamente fue siempre visto de esa manera. Se pensó por esto quizás de la introducción de resultados científicos, que era un asunto de científicos con batas blancas, que son los que van a resolver el problema de la innovación, ingenieros astutos que saben hacer eso, cuando realmente la innovación está en todo el cuerpo social y los actores pueden ser los más variados que podamos imaginar. Sin embargo, en Cuba, en estos momentos, la innovación ocupa un lugar importante. En las prácticas institucionales sí, y ojalá cada día más, pero también en el imaginario público, también en los medios de comunicación, y en las publicaciones y cosas por el estilo. Eso tiene que ver con en parte, no solo, en parte, por los resultados de la pandemia, porque la pandemia nos mostró que somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Vimos a los científicos en pantalla hablando, pero vimos a los empresarios también hablando sobre esos temas, en pantalla, en televisión, permanentemente en los medios de comunicación. Todo eso generó algo que, bueno, tiene que ver con esto del movimiento para la innovación. Y particularmente hay dos piezas de ese cambio, de ese movimiento para la innovación, que quiero mencionarlas de pasada, sin tiempo para explicarlas, por supuesto. Una es la creación del Consejo Nacional de Innovación. En 2021, Díaz-Canel toma dos decisiones. Una es crear un Consejo Nacional de Innovación, que no está formado por científicos solo, no, hay algunos científicos ahí. Está formado por empresarios, está formado por gente de la administración pública, y esa relación triangular entre actores diversos es la que está integrada al Consejo Nacional de Innovación, que él personalmente preside. Y en ese mismo año crea el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, que es el que lanza la idea, que en Cuba no se había extendido demasiado y ojalá se siga extendiendo, del papel que tiene el asesoramiento científico en las políticas públicas, los consejos técnicos asesores y todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Estamos lejos de llegar, pero esas dos iniciativas, que además tienen 4 años nada más, son iniciativas que colocaron este tema en un primer lugar. Y ahora estamos con el tema de la ley de la política y la ley de ciencia, tecnología e innovación. Está por todas partes, en fin, ahí en las redes sociales están recogiendo mucho esto, o creo yo que lo están recogiendo mucho, y eso me parece muy importante. Y algo muy importante, esto es relevante
que se vea con una escala social. Porque miren, les voy a decir rápido lo siguiente. Para un sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es lo que tenemos que impulsar en el país, tan importante como el SIGMA, o más importante que el SIGMA, es el Ministerio de Economía y Planificación, es el Ministerio de Comercio Exterior. Es decir, un sistema de ciencia y tecnología e innovación es un problema sectorial, local, un ministerio que tiene iniciativas con respecto, no, para nada. Se trata justamente de un esfuerzo social en su conjunto, donde todos los organismos, todos los sectores, cultura también, por supuesto, son muy relevantes para ese desarrollo. Si queremos que este país sea un país innovador, no puede ser por el efecto de un ministerio y por las políticas que se dicten de un sector en particular. Tiene que ser un fenómeno social de amplio alcance. Ahora, con respecto a innovación en el sector cultural, quería decirle algunas cositas. Primero, ya les dije antes, lo recuerdo ahora, que la innovación no es solo tecnológica en el sentido artefactual de la palabra, sino que puede ser organizacional, en modelos de negocio, en formas nuevas de construir vínculos con los usuarios y cosas por el estilo. En cultura no interesa solo la economía, pero interesa también la economía. ¿Bien? Eso parece importante que se subraye. No es solo eso, claro que no, pero es importante que eso esté. En términos económicos, como ustedes saben, lo que se suele denominar industrias culturales y creativas, que de eso me ha enseñado mi amiga Tania, también le llaman economía naranja, está muy bien posicionada en el modelo económico internacional en varios países, ¿no? En esas industrias creativas, por lo menos lo que he leído, pueden considerarse las artes tradicionales, como las artes visuales, escénicas, etcétera, los patrimonios y museos, editoriales, diseños, festividades. Cuando hablamos de festividad, hablamos desde el monstruo del Carnaval del Río hasta las parrandas remedianas. Todo eso se parte de esas industrias culturales creativas. Ahora hay algunos datos que estuve buscando y algunos revisando con Tania. Es que según la UNESCO, según la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, las industrias culturales creativas contribuyen entre un 2 y un 4% de muchos países, del Producto Interno Bruto de muchos países, entre un 2 y un 4%. Es decir, no es solamente, solamente espiritual, ¿no? Es que es económico además también, que bien que sean las dos cosas juntos, ¿no? Por ejemplo, y en muchos países el sector de la energía, por ejemplo, no provee el 2 al 4%, lo hace el sector de las industrias culturales. En México, por ejemplo, se habla de un 3,2% del Producto Interno Bruto en industrias creativas. Eso tiene que ver con cine, telenovelas, series, etcétera. En Colombia, sobre todo por la música, aunque no exclusivamente, puede estar entre 2 y 3% aproximadamente. En Brasil y Argentina andan por el 2,5% del Producto Interno Bruto. Cuando estamos hablando de 2,5% del Producto Interno Bruto de Brasil, estamos hablando de un Producto Interno Bruto, ¿no? Un pequeño Producto Interno Bruto. Eso es mucho dinero, muchos recursos. En el Reino Unido representa casi un 6%, casi un 6%. En España, Francia y Alemania, más del 3%. En Estados Unidos, que clase de Producto Interno Bruto representa el 4,1%. Está Hollywood, están todas las industrias culturales correspondientes, pero es mucho, ¿no? En Cuba, según me dijo Tania, la estadística, ni siquiera la estadística nos ayuda mucho, porque integra el deporte con la cultura, y ahí van todos juntos en esa comparación. Y así, sumándolo todo, y de un Producto Interno Bruto que es bastante discretico, estamos hablando del 2,2% en precios corrientes, según me dijo Tania a mí, ¿no? De un Producto Interno Bruto muy pequeño. Es decir, primero nos haría falta saber cuánto aporta realmente, si lo supiéramos, las industrias culturales creativas al país, y por otra parte, evidentemente, esas cifras hay que mejorarlas, ¿no? No nos queda más remedio que ello. Por otra parte, ¿qué pasa? Que esas industrias tienen además efectos multiplicadores, generan empleo, generan transporte, gastronomía, y además tienen un efecto, la literatura habla de eso, un efecto país, entre comillas, efecto país muy importante. Es la imagen del país también. Y eso es muy atractivo para muchos fines. Cuando Silvio Rodríguez da unos conciertos allá en Chile, en Argentina, esa es la imagen de Cuba. Eso mejor no puede ser. Bien, eso es lo que me parece importante subrayar. Entonces, y vuelvo al tema del institucional. Eso requiere buenas políticas públicas que respalden esos esfuerzos. En todos estos lugares donde las cosas han fraguado bien, es porque hay políticas públicas. Vuelvo al tema institucional, vuelvo al tema de las reglas de juego, vuelvo al tema de crear las oportunidades para que todas esas cosas ocurran de la mejor manera posible. Sin embargo, no todo es Producto Interno Bruto y no todo es economía. Como dije al principio, quiero destacar la economía, pero no quiero dejarla ahí, ¿no?
Hay un concepto que están utilizando muchos compañeros nuestros por una iniciativa que le voy a manejar después con ustedes, a comentar brevemente, que es el concepto de felicidad interior bruta. Eso tú no te lo sabías, ¿no? ¿Sí? Felicidad interior bruta, que es un concepto que propone medir la riqueza de las naciones por el bienestar real de los ciudadanos, por la alegría de vivir, por las sonrisas y no por el dinero. Esa es otra cosa ya distinta, ¿no? Qué bien. Ahí la cultura, fíjense cuántas cosas tiene que hacer, como ustedes saben muy bien. Es decir, es una idea que está más cerca del desarrollo de una sociedad verdaderamente humana que esta sociedad de sálvese quien pueda, ricos y pobres y cosas por el estilo. Bien complicado, pero bueno, ellos incluso lo están utilizando, repito, por una iniciativa que les voy a comentar después. En síntesis, las industrias culturales y creativas incorporan sin duda avances económicos, pero también deben generar calidad de vida para nuestra población, que a fin de cuentas, para eso es que tenemos que trabajar. A mí Alegna me hizo llegar un informe que se llama Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación en el Sistema de la Cultura, donde yo estuve revisando algunas cosas, no quiero cansarlos con eso, para mí fueron descubrimientos, para ustedes son cosas que ustedes manejan muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me enteré ahí que el Ministerio de Cultura tiene 6 entidades de ciencia, tecnología e innovación, 436 especialistas, esas cifras se mueven, por supuesto, en esas 6 entidades. Tienen un potencial científico del orden de más de 1.000 personas, incluida una red de investigadores del arte y la cultura. Nada de eso es muy extraordinario en términos incluso de comparación con otros sectores del país, pero es importante, ¿sí? No son 4 gatos. Hay mucha gente metida en esto y hay organizaciones muy fuertes para hacer esto, ¿no? Pero además tienen el ISA, Instituto Superior de Arte, con sus planes de estudio. Después voy a referirme a una innovación en los planes de estudio del ISA, que en mi opinión van al encuentro de un tema de la mayor importancia. Tienen un programa sectorial de ciencia, tecnología e innovación. La identidad cultural cubana, latinoamericana y caribeña, su fortalecimiento ante las transformaciones económicas y sociales del mundo contemporáneo. La pregunta es, y se los digo porque en el sector de la educación superior, que es donde nos movemos más, y con Aurora al frente, existe también un programa sectorial de educación superior. Y hemos discutido mucho cómo las investigaciones que están metidas dentro del programa sectorial pueden llegar a hacer, es decir, alentar innovaciones. No quedarse solo en tengo 2 resultados, hice una publicación, sino además puedo con esto, presento alternativas a la solución de ciertos problemas que salen de todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo no conozco el programa sectorial por dentro, no lo he mirado con calma, ni mucho menos, no lo he mirado, no lo conozco, pero alerto sobre el hecho de que un programa sectorial puede tener mayor o menor componente de innovación según las acciones intencionadas con las cuales dirijamos ese programa. No con que tengamos un programa con proyectos, 64 proyectos, después se mencionan en otro lugar, de I+D+I, eso puede quedar simplemente en metodología, formulaciones, propuestas, pero ¿cómo se construye a partir de eso innovación? Eso implica que la conducción de esos programas sectoriales incorpore el trabajo en redes, la construcción de redes entre los investigadores y los posibles utilizadores de ese conocimiento desde el principio del proyecto, no al final del proyecto. Pero bueno, la buena noticia es que existe ese programa sectorial en cultura y eso me parece extremadamente importante. Pero además en cultura están funcionando, por lo que entiendo por esta información, los consejos técnicos asesores. La primera vez que se habló públicamente, en presencia mía al menos, sobre los consejos técnicos asesores fue una reunión con Díaz Canel. Mucha gente estaba ese día reunido y estábamos hablando del problema de la necesidad de que nuestros ministerios, sea el de Cultura, el de Educación Superior o el de Economía, cualquiera, apele al conocimiento que existe para la toma de decisiones, pueda movilizar el conocimiento existente y lo arrime a la decisión que hay que tomar. Que no se deben tomar decisiones que no sean consultadas con gente que sepa. ¿Por qué derrochamos de esa manera el talento del país cuando lo tenemos a nuestro alcance? Y la gente en general, mucha gente tiene disposición a colaborar. Y entonces Díaz en esa reunión preguntó, ¿cuántos consejos asesores tenemos en el país? Y todo el mundo decía así. Y había un ministerio que es responsable del decreto de los consejos técnicos asesores. Nadie sabía, ni cuánto había, ni cómo funcionaban. Bueno, al punto que voy es lo siguiente. Yo creo que ustedes, hago el cuento de paso para decir que sí existen los consejos técnicos asesores, pero que atención, porque en algunos lugares que conocemos, los consejos técnicos asesores son como un cuadro colgado en la pared y en otros casos son cosas muy activas y muy fuertes.
Yo estoy seguro que estos consejos de ustedes están integrados por personalidades de la cultura, artistas de primer nivel, seguro, pensadores de primer nivel, seguro. Pensemos también, a lo mejor está resuelto ya, pero si no lo sugiero, en la posibilidad de que haya economistas, que haya gente expertos en desarrollo territorial, que es lo que quiero comentarles después con más intencionalidad. Es decir, quizá la formación no puede ser solo del arte y la literatura, sino que otro tipo de pensamiento cruzados, hablo de interdisciplina, multidisciplina, pensamiento complejo, nos estaría ayudando en ese sentido. Bueno, pues el informe, de regreso ahora al informe que ya les mencioné, encontré muchas cosas. Por ejemplo, el Instituto Cubano del Libro ha trabajado fuertemente en la transformación digital. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural habla de museos interactivos. El Consejo Nacional de Artes Plásticas ha hecho una innovación en el ámbito regulatorio. Estamos hablando de las reglas de juego. Bien, el Instituto Cubano de la Música aprobó el perfeccionamiento de la actividad empresarial y presupuestada de la música cubana. Nuevamente, ahí están los cambios en las reglas de juego, ahí está el cambio de la institucionalidad que les decía. El ICAIC crea un régimen legal de las productoras independientes, me parece extremadamente importante, es cambio también en las reglas de juego y cosas por el estilo. En la Dirección de Industrias Culturales y Cooperación Internacional se habla de mejorar las bases productivas para aumentar las exportaciones de bienes y servicios culturales, fabuloso. Ahí también aparece en el informe, por supuesto, mencionado con toda la dignidad que les pertenece, la Casa de las Américas, el Instituto Juan Marinelo, ahí tenemos a su director, bien, y también el Programa Nacional de Estudio y Promoción del Ideario Martiano, que son cosas de mucho peso en la cultura cubana, con filos políticos, con filos de diferente naturaleza, pero que seguramente también pueden en nuestro sistema de industrias culturales pueden jugar papeles muy relevantes. Me parece muy importante la existencia del Observatorio de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura. Hay que aprovecharlo seguramente al máximo, ustedes lo estarán haciendo, pero al leer que existía me pareció importante. Y en el ISA, y ahora lanzo la primera observación para después retomarla después, se ha hecho una innovación que a mí me parece importante, que es la creación de una nueva carrera de gestión sociocultural para el desarrollo, que está en estos momentos. Iván me dice que señala para ti. Oye, entonces, el tema es el siguiente, el tema es que, bueno, eso hace falta, mucha falta. Para la innovación hace mucha falta. El gestor cultural puede ser un promotor de innovación, no es el único, está el artista, pero el promotor cultural puede ser, está pintado para eso, está pintado para eso. Yo creo que eso será bien. Ahora, también puede ocurrir lo siguiente, que es lo que nos pasa en otras carreras y en otros espacios de formación. La persona termina, hace sus estudios, presenta su trabajo, hace una tesis. ¿Y qué vamos a hacer después con las tesis? Las tesis que se desarrollen no deberán ir desde el principio intencionadas a su utilización práctica, a su implementación. ¿Cómo lograr eso, por ejemplo, no? Eso no debería pensarse cuando esté en el momento de discutir las tesis. Debía pensarse desde el proyecto y construir las redes de trabajo que permitan que esa tesis sea significativa y no solamente un vehículo para que la persona, que está muy bien así, también obtenga un título y cosas por el estilo. Me llamó la atención que no vi en el informe, y eso ustedes sabrán por qué, no vi en el informe mencionado la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, la Escuela Internacional de Cine. A mí me parece, por las experiencias familiares, gente que trabaja allí, que ha trabajado allí casi cada año vienen a dar clases ahí, aunque no están radicados en Cuba, familiares nuestros, que hay ahí un potencial de industria cultural creativa que no es nada despreciable en nuestra opinión. Por el prestigio internacional, cuánta gente que salió de ahí no tiene ya premios y cosas por el estilo, y eso no se menciona en el informe. En este contexto habrá razones institucionales para que así sea, pero bueno, de pasada y atrevido lo estoy mencionando, ¿no? Ahora, entre las cuestiones que yo quiero, avanzando ya hacia segmento final, entre las cosas que yo quiero enfatizar están las siguientes. Primero, evidentemente, hay que seguir trabajando e innovando en el sector empresarial de la cultura. Ahí en el informe, por ejemplo, se habla del perfeccionamiento del sistema empresarial y presupuestado de la música cubana, que ya mencioné. Se refiere a la empresa de promociones artísticas y literarias Artex, donde se mencionan cuestiones relativas a la gestión de la calidad, a la gestión económico-financiera. Eso puede ser una experiencia en una empresa, pero seguramente podrá estar en otras más. En el Fondo de Bienes Culturales se habla de un enfoque de economía circular, ¿verdad? Donde se innovó en los diseños y tecnologías
de las zapatillas de punta y media punta. Aquí hago una paradita para decir lo siguiente, para seguir hablando de innovación y no confundir los caminos. Tú puedes tener un prototipo de una zapatilla, no es el caso, no sé si es el caso, no lo sé, pero puedes tener un prototipo de una zapatilla, la dibujé, ya tengo el pájaro, lo dibujé en el papel, pero no vuela. Para que la zapatilla sea innovación no basta con que sea un prototipo. Ni siquiera que haya una pequeña producción de 5 ejemplares para poder repartir y que la gente vea que eso existe. Tiene que estar utilizándose en la práctica social, tiene que estarse produciendo y tiene que estar resolviendo los problemas para los cuales se imaginó. Si no, y eso nos pasa mucho, no solo en Cuba, pasa mucho en todos los países del sur. Francamente se los digo, los amigos de otros países conversamos sobre esto, y es el hecho de lo que llaman la innovación trunca. Es decir, se avanza y el prototipo está todo creado, después los desaprendizajes que les mencioné hace un rato. Entonces, porque esto es un tema cultural de fondo, esto es un tema de cómo hacer las cosas, saber hacer las cosas, de entender las cosas y cosas por el estilo. De manera entonces que, aplaudiendo cualquier cosa de estas que he mencionado que puedan ya hacer en este momento innovación, alerto sobre el hecho de que la innovación entre nosotros requiere una atención muy delicada para que no se frustren por el camino. Esto, amigos nuestros le llaman políticas de jardinería, es decir, es como el jardinero que va cortando la matica. Eso no es, en otros países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, hay un sector empresarial descomunal que está esperando cualquier conocimiento que valga la pena para meterlo inmediatamente en el sistema. Aquí no, ni aquí ni en muchos países. Aquí hay que caerle atrás. Para eso están las máximas autoridades de las organizaciones, el personal que allí trabaja. Hay que modelar con las manos y con la cabeza esas iniciativas para que prosperen. Esa sería la primera idea, la idea de insistir en la innovación en el sector empresarial. Yo creo que está muy claro para ustedes, pero bueno, quería comentárselo brevemente. Otro aspecto se refiere al empleo óptimo con fines de innovación del sistema de programas y proyectos. Ya me refería a eso antes. Se puede hacer, incluso cuando salió la convocatoria primera por parte del SIGMA, se decía que el % de investigación en el programa debería ser de 20%, de 80% y la innovación 20%. En mi opinión, eso va a contracamino completamente, lo hemos discutido mucho, del interés que tenemos por la innovación. La innovación tiene que estar en el centro, no en la periferia. No puede ser si se investiga y después no hay innovación. ¿Qué hicimos con eso? Porque estamos hablando de innovación como solución creativa de problemas. Eso no significa que toda investigación tiene que dar innovación. Claro que no. Y además ya sabemos que hay innovación que no viene de la investigación, lo he mencionado antes, pero todo aquello que tenga sentido. Porque si al final lo que voy a proponer en mi tesis es una metodología para tal cosa, y después esa metodología ni se entera ni quién la va a utilizar, la verdad que es una frustración y no vamos demasiado lejos, ¿no? Por tanto, la palabra clave ahí es construir redes de actores alrededor de los proyectos y los programas para que puedan tener la salida práctica que esperamos. Y un ámbito, y ahí quiero enfatizarlo mucho, en que hay mucho trabajo que hacer es en materia de desarrollo territorial. Tania me decía, al entrar, es que yo creo que aquí se ha puesto mucho énfasis en el tema territorial. Eso es fantástico. Quiero simplemente sumarme a esa percepción, ¿no? En el informe, sin embargo, que me entregaron, que Alegna me hizo llegar, no se habla de eso. No está todavía eso. Dice que le da pena. No, o sea, incluso solamente habla de las casas de cultura para referirse a las comunidades en transformación. Claro que sí, las casas de cultura tienen que trabajar con las comunidades en transformación, pero ese no puede ser la única presencia del sector dentro del desarrollo local. Por supuesto que no, ustedes lo saben bien, pero bueno, en el informe me quedé con la duda de si lo estábamos viendo con el enfoque, digamos, abarcador que esto merece. Sin embargo, yo observé, por ejemplo, en el programa del evento, que hay un panel sobre experiencias locales en Artemisa y Camagüey, por ejemplo, se dio aquí en el evento, estaba previsto por lo menos en el programa, y yo quiero recordarle lo siguiente. En la Constitución de la República de Cuba, artículo 169, queda clarito que el municipio es la base de todo el modelo económico y social de desarrollo del país. Si nosotros seguimos nada más pensando, Sistema Nacional de Ciencia y Innovación, tenemos la biotecnología, tenemos la Universidad de La Habana, excelente. Y en los municipios, ¿cómo va a circular el conocimiento en el territorio? ¿Cómo el conocimiento va a fertilizar el desarrollo territorial si
pensemos en cosas como esta. En Cuba, a pesar no, es característica del proceso que hemos llevado durante décadas, entre el 70 y el 80% de la capacidad científica del país está en la capital de La Habana, ¿no? Entre el 70 y el 80%, medido por investigadores, por instituciones, por lo que ustedes quieran. Es verdad también que no toda la innovación viene de la investigación, pero si evidentemente un tejido de centros de investigación y cosas por el estilo frondoso puede ayudar un poquito, si fuera posible, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar mucho en el desarrollo territorial, también en todas estas cosas que estamos pensando para la innovación. Aquí estuvo con ustedes el otro día y habló de eso, Agustín Laje, cuando Agustín habló de dos experiencias, la mencionó, él me mandó las láminas, yo no sé lo que dijo, pero bueno, me mandó las láminas, ¿no? Y entonces en una de las láminas se ve al polo oeste de La Habana, que bueno, fue una cosa súper innovadora, y la otra el proyecto de Aguajay, que ellos desarrollaron a partir del año 1993, y fue la primera vez que en Cuba se habló de que el desarrollo de un municipio tenía que estar montado encima del conocimiento y encima de la innovación, de la gestión del conocimiento y la innovación. Eso es algo que estamos tratando de hacer por todo el país a través de la red que coordina Aurora, e impulsado por todos los medios posibles que el municipio se mueva. Yo simplemente quiero decir que también las industrias culturales creativas, también este esfuerzo magnífico de innovación en el sector de la cultura, debía registrar esto con mucho interés, ¿no? Yo sé, porque estuve hace poco por acá en una clase, me invitaron a dar una clase, que el Instituto Superior de Arte realizó una innovación curricular, ya se los mencioné antes, que fue la creación de una nueva carrera de gestión sociocultural para el desarrollo. Iván y Liz Cuesta me invitaron a que yo hablara del desarrollo local y cómo se enganchaba eso con el tema de la gestión cultural, ¿no? Yo creo que la formación de gestores culturales es un paso adelante importante, no solo para tener gestores culturales, sino pensando en las políticas de innovación del sector. A mí me parece que por ahí hay una potencialidad grande. Recuérdense que cuando estamos hablando de desarrollo local, estamos hablando de la principal herramienta para el desarrollo local, son las estrategias de desarrollo municipal. En La Habana, y lo digo de antemano y lo digo rápido porque posiblemente muchos de los que estamos aquí sentados somos de La Habana por razones de dificultades en el desplazamiento. La Habana no es el paraíso del desarrollo local, ¿eh? No lo es. Ni siquiera lo es tampoco en la creación de las estrategias de desarrollo municipal, para nada. En otras provincias y en otros lugares las cosas están mejor organizadas que acá. Aquí incluso las estrategias de desarrollo municipal en muchos casos, por lo menos hasta fechas muy recientes, prácticamente la población no los conoce. En otros lugares no necesariamente es así, lo cual es un contrasentido, pero así ocurre, ¿no? Entonces, Fernando, hablando de las estrategias de desarrollo municipal, lo que quiero sugerir es lo siguiente. Todo esfuerzo que querramos hacer en los territorios de incorporar la cultura con toda la fuerza que le corresponde al cambio en los territorios, tiene que entrar en las estrategias de desarrollo municipal. Si no, está en la periferia. Si no, malamente, la gente que dirige en los territorios tiene tiempo para dedicarse a las estrategias de desarrollo municipal. ¿Ves tú? Además de lo otro. Entonces, allá está la Casa de Cultura por un lado, otro lado. No. En la estrategia de desarrollo municipal hay que meter estos vectores de cultura de los cuales estamos hablando. En una estrategia de desarrollo municipal, se lo recuerdo rapidito, tiene que haber líneas estratégicas, tiene que haber políticas públicas locales, hablo nuevamente de la institucionalidad, programas y proyectos. Dentro de los proyectos hay uno exactamente que se llama sociocultural. Un tipo de proyecto que se llama sociocultural. ¿Qué presencia tiene eso? Esos proyectos socioculturales dentro de la estrategia de desarrollo municipal. Bueno, vamos a ver después eso porque se lo pregunté a 4 expertos y ustedes verán lo que ellos me dijeron muy resumidamente. Ahora, lo que puedo en principio, antes de entrar en ese detalle más práctico, es decirle que en los municipios, y por razones que podemos entender perfectamente, con frecuencia los proyectos socioproductivos o económico-productivos tienen una relevancia mayor que los que tienen que ver con la cuestión cultural. Eso tiene sentido, tiene lógica, pero tenemos que ver también si entendemos que lo sociocultural no es solo simbólico y espiritual, sino también puede ser muy económico. Entonces habría que empezar a mover el pensamiento en eso. Nos toca a nosotros mover el pensamiento en esa dirección. Miren, la gestión cultural puede, en los territorios, puede promover políticas culturales a nivel territorial. Recuerden que les dije antes que las estrategias de desarrollo municipal incluyen políticas públicas locales.
No solo la política pública del país en cultura, no solo la política cultural de la nación cubana, cómo ha de ser en Remedios, cómo ha de ser en cada uno de los municipios del país, ¿verdad? Sería esa la idea. Políticas culturales. Los gestores culturales pueden ser personas que contribuyan a trabajar eso desde los territorios, entendiendo además lo siguiente, que esto es importante. Cada municipio es cada municipio. Lo que tiene el desarrollo territorial como característica es que no hay manera de homogeneizarlo. Entonces, lo que venga de la Plaza de la Revolución, desde el Vedado, hacia cada uno de los municipios, puede no ser operativo totalmente. Hay que tomarlo en cuenta, pero hay que construir políticas locales para que esas cosas puedan funcionar. Los gestores culturales pueden ayudar a convertir el potencial cultural de un territorio en proyectos concretos, incluida la dimensión económica que esos proyectos puedan eventualmente tener. Promover la diversidad cultural, fomentar el desarrollo económico local, se decía hace un momento, garantizar los derechos culturales, es decir, el acceso de las personas a la cultura y cosas por el estilo. Por tanto, la gestión cultural por el desarrollo, puede hacer lo siguiente por el desarrollo local o puede influir en lo siguiente. En la dimensión económica, como les decía, la cultura puede ser un motor de desarrollo económico local. Y eso está por entenderse todavía. Está por entenderse todavía. Pero nos toca a nosotros impulsar esa idea. Pero también tiene no solo efecto económico, una dimensión social que tiene que ver con la cohesión, con la identidad territorial, que además tiene sentido económico también. Lo de la identidad tiene consecuencias más allá de lo identitario propiamente, ¿no? Está el papel que juega la cultura en la dimensión, en la diferenciación de los territorios. Por ejemplo, Bilbao es el ejemplo que siempre sale en internet así rapidito, el primero. En Bilbao, que era una ciudad de desarrollo industrial con chimeneas enormes, poluyendo el ambiente, hoy en día lo que la hace famosa y la distingue es el Museo Guggenheim. Esa es la identidad del territorio, ¿no? El Museo Guggenheim, que cambió completamente la visión, la imagen que tiene esa ciudad. Y está la dimensión urbanística y de calidad de vida, es decir, la creación de ecosistemas culturales en las ciudades, sobre todo en las ciudades, por la magnitud del número de personas, etcétera, que pueden generar muchos beneficios para la gente, en términos de bibliotecas, parques, centros cívicos, espacios públicos, que pueden ayudar a mejorar la calidad de la vida. También hay muchas iniciativas. Yo creo, por ejemplo, que un ecosistema cultural bastante claro acá en La Habana es la Fábrica de Arte, me parece. Ahí hay un sello distintivo interesante. Miren cómo se puede hacer con una cosa que ya era de modé, aquello no servía para nada. Y sin embargo se convierte en un lugar importantísimo para la juventud y un sello prácticamente que hasta los extranjeros van buscando la Fábrica de Arte cuando llegan a Cuba. Entonces, ahora, ¿cómo está eso en los municipios? ¿Cómo está eso realmente en los municipios? Se lo pregunté a 4 personas. El primero fue el intendente de La Habana Vieja, Alexis, que me lo encuentro en cuanto lugar estoy. Milagro no está aquí porque él va todo. Y entonces Alexis me decía que en La Habana Vieja el tema de la sostenibilidad cultural constituye una premisa de la estrategia de desarrollo municipal. Hay además una línea estratégica de programas culturales que tienen que ver con la conservación de la identidad y el patrimonio cultural, las economías creativas en función del desarrollo, en fin, y un conjunto de cosas más. Yo creo que ahí hay un ejemplo favorable, ¿verdad? Sin embargo, una experta de Santiago de Cuba me dijo, y cito, la estrategia de desarrollo provincial y municipal y la gestión cultural son como el aceite y el vinagre. Y cito nuevamente, es dura la batalla para la sensibilización de los actores que deciden las políticas. Dura la batalla para la sensibilización de los actores que deciden las políticas. Sin embargo, a continuación, me cuenta lo que está haciendo la EGREM, que Santiago se ha convertido en una ciudad creativa de la música, fue declarada como tal, y que ahí se estarían haciendo una cosa, de hacerle cosas muy interesantes. Ellos han creado un grupo de pensamiento, le llaman los santiagueros a eso, que está trabajando en un diplomado de industrias culturales, no sé cuánto se hace eso en el país, pero sería buenísimo pensar en cómo extender eso, en formación de gestores culturales, de alguna manera, bueno, en fin. Y todo eso pensado, me dice ella, que sí, en un sentido simbólico, pero también en un sentido económico. O sea, aunque es muy crítica, porque ella es una persona que se dedica a la investigación en la cultura, ¿no? Ella ha estudiado las estrategias de desarrollo municipal y provincial de muchas provincias de Cuba y territorios cubanos, y ella encuentra que están faltando mucho de eso ahí. Sin embargo, en Santiago, dice ella que después de una larga batalla, es la forma que me lo describe, sin embargo, las cosas están ya en un punto diferente. Un experto de remedios,
Villaclareño, claro, me dice que la gestión cultural ocupa un sitio, digamos que casi central. La gestión cultural casi central en la estrategia de desarrollo municipal y estrategia de desarrollo provincial, referido a Remedios. No están satisfechos, pero por ejemplo las noches de las parrandas recaudaron muchísimo dinero. Ahora me contó que Jacomino está liderando un grupo que está buscando ver cómo se enlazan entre sí todos los barrios parranderos. Me dijo, Garcés fue el que me contó estas cosas. Y entonces, sí, de qué manera se hace un pool ahí para que todos los que tienen que ver con parranda, que son originalmente de Remedios, según me dijo él, si me equivoco me perdonan, se extienden y se articulan entre sí para multiplicar los efectos que todo eso tiene. Porque sí, es importantísimo desde el punto de vista identitario, pero también es importantísimo desde el punto de vista económico. Hay que entenderlo y ver cómo se hace, ¿no? Entonces, atractores de turismo y cosas por el estilo. Entonces me dice que la cultura puede ser un elemento clave en el desarrollo territorial porque le da identidad al territorio. No llegaste a cualquier lugar, llegaste a Remedios. Y eso tiene un sentido importante incluso para la atracción de turismo y cosas por el estilo. Después me habla de Santa Clara y me dicen Santa Clara han sido especialmente cuidadosos con este asunto. Y entre los varios ejemplos que me pone el Mejunje con su teatro adjunto, que es un sitio muy peculiar, es una industria cultural, de hecho, o sea, es un espacio cultural, pero que también genera, bueno, de todo, de valores de toda naturaleza, ¿no? Un experto quinero, sin embargo, fue más escéptico. Me dijo, sí, se ha logrado lo sociocultural colocarlo, pero no tiene la relevancia identitaria que debería tener. Dice que lo han colocado más bien cabalgando del lomo del turismo, es decir, hacerlo atractivo junto con el turismo, pero, en fin, por ahí entra, ¿no? Pero no así como muy expedito o cosas por el estilo, ¿no? Es la idea que él me transmite. Él, por ejemplo, él ha estudiado, es holguinero, pero está colaborando aquí con el desarrollo local de La Habana, que repito, requiere mucha atención, pero no es objeto de esta charla. Él me dice que él ha conocido de Regla, Guanabacoa, Habana Vieja, y él dice, ahí lo artístico-cultural tiene una presencia. En los municipios nuestros, menciona Bagua, nos menciona otro, no de la misma manera. Entonces él cree que son cosas que hay que resolver. Y sin embargo dice, optimistamente, con cierto optimismo moderado, que hay avances en la estrategia de desarrollo municipal y la estrategia provincial, de desarrollo provincial, donde empieza a entenderse que la cultura puede ser un sector estratégico. Es decir, como ustedes ven, el panorama es muy heterogéneo y lo que nos toca a nosotros es empujar eso al máximo, porque nosotros no vamos a poder dar un salto a la riqueza colectiva que quisiéramos muy rápido, pero no podemos dejar de mover todos los mecanismos y todos los canales que puedan servir para ese fin. Y ahora les quiero comentar, casi terminando ya, una iniciativa muy reciente, que seguro algunos de ustedes aquí presentes estarán participando en ella. Se está fraguando la Agencia de Desarrollo Territorial, que le llaman la Zona Este. La Agencia de Desarrollo Territorial viene por el intercambio con el País Vasco. Algunos de ustedes habían ido al País Vasco, yo fui este año, al País Vasco, y yo me quedé impactado, muy impactado. Porque además tampoco es un territorio, es capitalismo como en todas partes, pero no es un territorio de enormes desigualdades, gente por la calle pidiendo limosna, eso no existe. Un país que ha construido una economía sólida y la ha construido sobre la base de la innovación. Lo que es típico del País Vasco es el esfuerzo innovativo, las políticas de innovación que han desplegado. Pero una de las herramientas que tienen para desarrollar todo eso en los territorios es lo que ellos llaman las agencias de desarrollo territorial. La agencia de desarrollo territorial no es algo desconectado del gobierno, pero no es el gobierno. El gobierno tiene que ocuparse de lo que se ocupa el gobierno. Ellos trabajan para el gobierno que le aprueba sus planes y todo lo demás, pero tienen una cierta autonomía para no tener que dedicarse todos los días que no entró el agua, se fue la electricidad, no. ¿Qué es lo que se ocupan los gobiernos? No, para ocuparse del desarrollo de los territorios. Las agencias de desarrollo territorial en el País Vasco se han convertido en un vector muy importante. E influidos por el País Vasco y las experiencias de intercambio que nuestros compañeros han tenido con ellos, entonces se ha creado esto de una agencia de desarrollo territorial que se llama Zona Este, que abarca Regla, Guanabacoa, Habana Vieja y Centro Habana. ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es la singularidad de esa zona este? Está centrada en las industrias creativas, está centrada en la cultura. Si no está en el País Vasco, abarca todas las cosas. Aquí se
se ha dividido. Hay una otra agencia que va a trabajar con municipios más bien agropecuarios y una agencia que va a trabajar con el sector de la cultura preferentemente. Y estaría hablando de Regla, Guanabacoa, Habana Vieja y Centro Habana, trabajando de articularlos entre sí. Después voy a mencionar qué es lo que puede hacer la agencia a favor de eso, ¿no? Se asume, por supuesto, que en esa zona este de La Habana hay un capital cultural importante que tiene mucho potencial de crecimiento todavía, que tiene un impacto ambiental reducido y puede generar mucho empleo, puede generar mucha identidad, puede generar cohesión social y cosas por el estilo. Es decir, se trata de activar el talento, la cultura y la innovación que vive en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y convertirlos pues, en un potencial grande. Y incluso ellos dicen, bueno, pues a lo mejor esto puede convertirse en un referente nacional. Otros pudieran mirar esa experiencia y tratar de utilizarla, ¿no? Zona Este es liderada por un equipo multidisciplinario. Está gente que trabaja de gestión cultural, que trabaja en emprendimiento, desarrollo local, colaboración internacional, fundidos allá adentro, y se va a dotar además de un consejo asesor para realizar su trabajo. La Zona Este, esa agencia de desarrollo territorial, debe brindar, entre otros, diferentes servicios. Por ejemplo, incubar proyectos creativos, formación de gestión cultural, marketing digital, propiedad intelectual, asesoría legal y financiera para emprendedores, mejoras a la competitividad empresarial, bueno, y un largo etcétera, que no voy a organizar eventos, ferias, no voy a mencionar todo eso, ¿no? Todo eso con una perspectiva de desarrollo inclusivo, sostenible, humano, que tenemos que siempre poner por delante en todas estas cosas, pero también incluye, ¿por qué no?, una dinámica económica interesante. Y ahora sí termino con lo siguiente, el último punto que quiero subrayar. La inteligencia artificial, nos guste más o nos guste menos, llegó para cambiarlo todo. En el informe se habla de la forma, creo que un panel aquí en el evento donde el ICAIC discutió el efecto que va a tener, que tiene, tal. Miren, eso abarca todo, abarca todo. Hay que ver cómo se maneja, ¿no? Pero abarca absolutamente todo. Y la inteligencia artificial que puede tener bondades, también tiene sus defectos. Por ejemplo, tiene sus sesgos, por decirlo de alguna manera. Hay un grupo de investigadores chinos que creó un equipo internacional que, con base a varios parámetros, ustedes lo habrán leído seguramente en internet, hizo una investigación sobre DeepSeek. ¿Saben DeepSeek, verdad? Bueno, sobre DeepSeek. Que DeepSeek, la pregunta que se hicieron fue si DeepSeek, que es un producto chino, tiene sesgos culturales, occidentales, dicen ellos, del norte, en fin, capitalistas, como ustedes prefieran. Si los tienen o no los tienen metidos dentro, DeepSeek, que es un producto chino. Y se pusieron a investigar eso. Y lo que descubrieron fue que DeepSeek está llena por todos lados de tales sesgos que no deseables por los chinos. Acuérdense que los chinos han creado un bloque, los chinos se han cerrado al todo el tema de la transformación digital, se han cerrado bastante, han creado un espacio propio, porque tienen más de 1.000 millones de habitantes, porque tienen un idioma propio, porque tienen una cultura milenaria y una capacidad tecnológica impresionante. Y bueno, pues ahí no funciona WhatsApp, ahí funciona lo que ellos tengan. Es decir, ellos tienen pero no, DeepSeek, a pesar de todo eso, ¿por qué? Es muy simple, es que DeepSeek no inventa nada. DeepSeek, por muy inteligente que sea, lo que hace es coger la información que está. Y esa información tiene todo eso. Y entonces dicen ellos que le hicieron varias preguntas a DeepSeek, a ver si tenía algún sesgo cultural proimperialista, por ejemplo, y sí, comparó lo de Taiwán con China, lo comparó con Gaza y los israelitas. O sea, que estamos metidos en un terreno de una complejidad ideológica, política y cultural impresionante, pero hay que meterle mano a la inteligencia artificial. En la escuela, aquí en la ELISA, meterse en el ICAI, meterlo en todas partes, y yo creo que eso nos puede, la transformación digital y dentro de ello la pieza clave, que es la inteligencia artificial. Díaz-Canel tiene ahora todos los meses una reunión con la gente que está impulsando el programa de inteligencia artificial en el país. A mí me parece que este sector también pudiera beneficiarse mucho de un esfuerzo nacional, que es el que se está tratando de instrumentar en este momento. Bueno, eso es lo que yo tenía para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
En el nombre del comité organizador de la feria, le hacemos entrega de una serigrafía como gesto de agradecimiento. Los invitamos a continuar participando de este último día de la primera Feria de Innovación.